Hola, buenos días a todos. En nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quisiera darles la bienvenida a este desayuno, donde tenemos el honor de contar con la presencia de Alberto Naudón, consejero del Banco Central, para hacernos una presentación y después tener un espacio de discusión respecto al recientemente publicado informe de pagos. Este es un informe que yo creo que ha ido cobrando relevancia en los últimos años conforme el informe se ha ido dando a conocer, y porque creo que además que en la temática de pagos, en particular la temática de pagos minoristas, es uno de los temas donde estamos viendo más innovación y más desarrollo en el sector financiero chileno. Así que, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por la disposición de acompañarnos. Como les dije, vamos a tener una presentación de aproximadamente 20 minutos y después abrimos el foro a discusiones, comentarios, preguntas por parte de todos ustedes. Simplemente por una cosa de orden y porque yo no deje a nadie fuera, les pido que cuando quieran levantar la mano levanten el cartelito, así les voy dando la palabra en forma ordenada. Y lo otro, por política del Banco Central y en aras de la transparencia, esta reunión queda grabada y después se va a subir al sitio web del Banco Central y la CMF. Así que, de nuevo, bienvenidos a todos. Gracias, Alberto. La Escuela de Negocios. Dije la Escuela de Negocios. Dije la CMF. De hecho, quedé súper cachudo. Dije, ¿habrá alguna regulación adicional que no conozco? ¿Dije la Escuela de Negocios? Sí, no. Ya, pues uno, qué terrible. Por suerte se graba después de la introducción. Así que, por parte de la Escuela de Negocios. Y el pan Hulk es comestible. Con tranquilidad. Así que, Alberto, gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Kevin, por la presentación y a la Adolfo Ibáñez por organizar este evento. Es un agrado que mucha gente conocía, entre otros, ¿verdad? Mi ex colega Pablo García, que también se dedicó bastante al tema de los pagos cuando estaba en el banco, así que muy contento que también nos acompañe en esta reunión. Bueno, y a todos los demás, muchas caras, como les digo, que nos hemos topado en otros foros durante el último año. Como decía Kevin, nosotros publicamos este informe de pagos desde el año 2022, esta es la tercera versión, y de alguna manera era como una deuda, ¿verdad? Porque en nuestro objetivo están justamente el buen funcionamiento de los pagos. Y la verdad que de una u otra manera, por estas razones, había sido un poquito el hermano chico de las preocupaciones del Banco Central cara afuera, porque en verdad cara adentro siempre ha sido una preocupación muy grande y siempre hemos estado muy preocupados tanto de las infraestructuras de pago como de manejar nuestro sistema de pago mayorista, el LBTR. Pero en el último tiempo, diría yo, en los últimos 5 o 10 años, ha habido una especie de revolución en el sistema de pagos minorista y de una u otra manera este informe de pagos viene a ser parte de este entorno de desarrollo en el mundo de pago y es el mecanismo más directo a través del cual nosotros vamos participando, mostrando nuestras opiniones y nuestras preocupaciones. Como todo informe del Banco Central es largo, muchos recuadros, mucha información y por lo tanto yo siempre he pensado que el intento de resumirlo en un desayuno, en una presentación, es una mala idea porque al final nos termina siendo muchas cosas, pero con muy poca profundidad y conversando con Kevin y con Pablo sobre la dinámica, ¿verdad?, de este evento, creemos que lo más importante son las conversaciones. Entonces voy a hacer una presentación corta, lo que significa que voy a dejar afuera muchas cosas. Por lo tanto, a aquellos que no han leído el informe, lo invito a mirarlo porque hay un montón de cosas que no voy a tocar. Por ejemplo, el capítulo 3 del informe sobre activos digitales. Podemos hablar después si quieren sobre eso, pero no me voy a meter en eso en la presentación. Tampoco me voy a meter mucho o casi nada en la parte de pagos mayoristas. Hay también harta referencia a cosas normativas, desarrollo tecnológico, en la parte más de pagos mayoristas. Lo que yo voy a hacer es concentrarme
en la parte minorista, ¿ya? Entonces voy a hacer una presentación que tiene dos partes. La primera voy a revisar muy someramente lo que ha pasado, las principales tendencias en pagos minoristas durante el último año y al final me voy a referir a tres temas que creo yo pueden ser de interés para esta conversación. No son exclusivos, pero sí, o sea, si alguien tiene otro tema que le interese, no hay problema que lo levante, pero sí creo yo que son tres cosas que son notorias en este informe y que deberían ser o pueden ser de interés de ustedes. La primera es cómo ha evolucionado esta idea de que las TEF no solo sean un medio de pago importante en los pagos persona a persona, sino también en los pagos a comercio. El segundo tema tiene que ver con una cosa muy notoria en el último año, que es el aumento del uso de tarjetas de prepago en los pagos digitales, con un twist, porque va ido de la mano de empresas que han, comillas, usado las tarjetas para ampliar la oferta de servicios financieros. Obviamente no es que ellos las hagan, porque como sabemos las tarjetas de prepago tienen giro exclusivo, pero sí de alguna forma han funcionado como conectores, como plataformas a través de las cuales se ofrecen otros servicios financieros. Y el último tema que me parece también interesante es el tema de las remesas, donde sí hemos visto que han aparecido actores nuevos y tecnologías nuevas que han ido dinamizando un mercado que generalmente es más o que ha sido muy dominado por los oferentes tradicionales. Entonces, déjeme partir con los principales desarrollos de los medios de pago. Esto muy rápido, pero creo que da un buen contexto de lo que está ocurriendo. Primero el gráfico que está ahí a la izquierda, ¿verdad? Lo que vemos son las transacciones en distintos pagos digitales usando como porcentaje del PIB. Claramente desde el 2014 que tenemos estos datos en el gráfico hay una tendencia al alza. Y lo que uno ve es en el último tiempo por decirlo así, una estabilización de los pagos en torno a un poquito más de 100% del PIB, como 110% del PIB, si no me equivoco el último número, tú me corriges, Gabriel, 112, para ser exacto. Gabriel es una persona muy exacta. Ahora, alto o bajo es un buen número. Cuando uno lo compara con otros países, es algo mayor que lo que tiene, por ejemplo, Alemania, Italia, España. Pero obviamente tampoco somos el país más digitalizado del mundo en sus pagos. Hay otros países, Canadá, el Reino Unido, por ejemplo, que tienen niveles de pago mayores, y otros países emergentes como Brasil, donde sin duda la irrupción de Pix ha cambiado mucho la dinámica y ha transformado a Brasil hoy día en uno de los países que lidera el desarrollo de pagos digitales en varias dimensiones. Sigue siendo cierto que las transferencias electrónicas son muy importantes, la barrita azul, ¿verdad? Pero como les voy a comentar más adelante, las transferencias electrónicas siguen siendo la reina en el pago persona a persona, pero todavía el pago a comercio son más bien pequeños. En los pagos a comercio son las tarjetas de débito, que es la barrita amarilla, y en menor medida las tarjetas de crédito, las que por lejos se llevan la mayor parte de el rol en los pagos digitales. La barrita verde son las tarjetas de prepago, que si ustedes miran hacia atrás, a pesar de que llevan ahí ya un buen rato, es cierto que han tenido algunos problemas y que la misma legislación y los fallos de la Corte Suprema han ido ayudando a que estas tarjetas, ¿verdad?, tengan espacio mayor, pero es notable como en el último año tienen un salto muy grande. Cuando uno tiene números chicos, las tasas de crecimiento son súper engañosas. Si uno mide esto, creció como el 200 y tantos %. Claro, pero es un poquito engañoso porque venían de números muy chicos. Pero no obstante, es un desarrollo bien notable, que se nota quizás con mayor claridad en el gráfico que está a la derecha, donde solamente están los pagos con tarjeta. Y ahí uno ve cómo las tarjetas de prepago es probablemente, pues claramente, la que empuja el crecimiento, ¿verdad?, del número de transacciones durante el último año, los últimos 2 años.
Este año nosotros también hicimos algo nuevo, hicimos por primera vez hicimos una encuesta sobre comportamiento de pago. Esta es una cosa que se hace en otros países muy interesantes, que en el fondo seguimos unas personas, a un grupo de personas que van anotando cómo pagan y qué pagan, como un diario de pagos. Hay mucha información ahí, pero es interesante que lo que encontramos en esta encuesta también es bien coherente con otras encuestas que habíamos hecho antes, que eran menos precisas, porque eran encuestas como generales. Esta es una medición mucho más precisa de cómo la gente paga. Y es muy interesante porque nos ayuda un poco a escarbar o a mirar con una lupa los datos anteriores. Porque si bien es cierto que los datos, el crecimiento de los medios digitales es bien notable y se ha estabilizado, como decíamos, en números altos, es también muy interesante ver cómo se distribuye el tipo de pago y cómo se correlaciona con el medio pago y con la cantidad de pago y las cosas que pagan. Bueno, acá la cuestión es bien notable. Primero, efectivo sigue siendo importante cuando uno le pregunta a las personas, y efectivamente uno ve que la demanda por efectivo sigue bastante robusta, pero esta idea de que solo usamos efectivo o usamos efectivo principalmente para pagar cosas de muy bajo precio, menor de 5.000 pesos, ¿no? se va viendo con mucha fuerza. O sea, claramente son pocas las cosas que pagamos con efectivo. Y si uno lo apuran un poco, son pocos los lugares en que pagamos con efectivo, y normalmente lugares donde hay pocas opciones o menos opciones de pagar con digital. El transporte público en regiones, por ejemplo. No hay alternativas. O sea, la gente sigue usando efectivo, pero yo creo que de esta encuesta y otras que hemos hecho queda bastante claro que hay una muy baja preferencia por usar efectivo. O sea, cuando la gente puede usar digital, prefiere digital. Segundo, débito es la manera en que la gente paga. Y eso es bien obvio porque todos tenemos tarjeta de débito casi gratis, ¿verdad? Porque esto incluye las cuentas RUT, las cuentas a la vista simples, ¿verdad? Y eso hoy día es la manera en que la gente paga. Y esto es un gran cambio. Yo me acuerdo cuando salió la cuenta RUT, lo usual era que la gente iba una vez al mes al cajero, sacaba toda la plata y con esa plata iba pues pagando. Eso se ha ido acabando. Hoy día es muy notable cómo la gente, cómo los retiros desde cajero automático han venido cayendo y cómo ha aumentado el pago con cuenta RUT. O sea, hay claramente una digitalización y que trasciende. Es cierto que es mayor entre los jóvenes, menor entre la gente mayor, pero es bastante transversal. Las tarjetas de crédito siguen siendo algo más bien menor, pero probablemente tiene que ver con su costo y con el acceso a las tarjetas de crédito. Y las transferencias son importantes especialmente para pagos altos. Cuando uno va a hacer una compra grande o va a hacer una transferencia grande, ahí son las más importantes. Entonces, esto más o menos el panorama que nos dice que Chile es un país que en verdad se ha digitalizado rápido, donde los medios de pago han entrado con fuerza, donde la gente efectivamente prefiere pagar digital a pagar en efectivo, pero como estaba ahí, es una tendencia que era claramente al alza, pero se ha ido estabilizando. Y la pregunta es si vamos a seguir creciendo o nos vamos a quedar por acá, porque es un número que no es bajo, pero claramente tampoco es un número que uno diría, mira, ya llegamos a un plató, todavía hay espacio para que el mercado de estas cosas crezca. ¿Cuánto de esta estabilización tiene que ver con algunos cambios normativos que han hecho o que podrían desincentivar el uso de pagos digitales? No lo sabemos. Pero el hecho que las transferencias que van creciendo claramente como porcentaje del PIB hayan decrecido en el último dato, puede estar, no lo sabemos, es una cosa que tenemos que estudiar y que nos interesa mucho, de hecho, pero no es tan fácil encontrar las causalidades en este mundo,
Sí hay un tema ahí que puede ser que algo de los cambios regulatorios esté desincentivando el crecimiento del pago por transferencia. ¿Ok? Eso, entonces, a grandes rasgos, lo que el informe nos cuenta respecto de la evolución más reciente del mundo de los pagos. Déjenme pasar ahora a estos tres temas que creo yo que son temas que pueden ser de interés para esta mesa y donde sí creo que hay muchas cosas que discutir. Lo primero es la idea de pago con transferencia en comercio. Nosotros del Banco Central hemos ido construyendo como por parte o ayudando a construir gradualmente el mundo de pagos minoristas. La primera cosa que hicimos, ¿verdad?, fue solidificar, o sea, primero crear el modelo de cuatro partes, ir solidificándolo para su buen funcionamiento. Creemos que eso ha sido muy positivo, que ha aumentado la competencia, fomentado la innovación, etc. Después de eso nos fuimos pasando al mundo de transferencia. La primera tarea fue hacer más robusto el pago por transferencia y ahí el desarrollo de las cámaras de bajo valor fue clave. Quizá es algo que no vemos tan cotidianamente cuando pagamos, pero cualquier desarrollo sustentable requiere bases sólidas y aquí el desarrollo de las cámaras de bajo valor, sin lugar a dudas, disminuye los riesgos, formaliza un montón de problemas, o sea, de formas de pago que son relevantes en caso de que hayan controversia o cosas así. El próximo paso, y esto ya lo venimos empujando yo creo que hace un par de años, es bueno, las TEF tienen varias ventajas. Primero, son pagos instantáneos. Segundo, proveen un canal paralelo a las tarjetas y por lo tanto es un sistema más resiliente. Y no solo más resiliente, sino que también añade competencia al sistema de pago. Entonces, ¿por qué no ahora ayudar y empujar a que esto no se quede en el nicho de pago persona a persona, sino que también pago a comercio? La verdad que eso ha sido un poco más difícil, por lo menos de lo que yo imaginaba, porque uno diría, mira, los pagos con TEF tienen un montón de ventajas, especialmente para los usuarios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ha surgido como una forma de pagar en comercio? De hecho, en otros países, Brasil, por ejemplo, la India, son súper importantes en el pago en comercio. Entonces, esto tiene que ver, creo yo, con dos o tres márgenes. Primero uno podría decir, mira, hay cosas regulatorias o tecnológicas que hacen más difícil expandir este sistema a los comercios. Y la verdad que durante el último tiempo uno tiende a pensar que esas limitantes han ido desapareciendo y es difícil creer que son los problemas regulatorios o tecnológicos las grandes trabas para la expansión de las pagos en TEF a comercio. Yo no quiero decir que no haya todavía espacio para mejorar cierta regulación, para facilitar o eliminar ciertas fricciones. Obviamente uno siempre puede mejorar en esas dimensiones, pero no pareciera haber, por lo menos a nuestro juicio, grandes problemas por ese lado. Sí, sin embargo, pueden haber temas más bien de incentivo de la organización industrial del mundo de los pagos, que hacen poco atractivo para los que deberían impulsar o podrían impulsar este tipo de pago, hacerlo. Y ahí creemos nosotros que está quizá el quid del asunto y lo que uno tiene que pensar en lo que viene, si quiere movilizar este mundo, es ver bien qué twist puede hacer en los incentivos, vía quizás cambios regulatorios, vía mejora en alguna infraestructura, ¿verdad?, que de alguna forma fomenten que el sector privado expanda este tipo de medios de pago. Y esto lo digo porque en Chile hemos tomado un camino que no es necesariamente el que está más en boga hoy día, ni necesariamente el que han tomado otros países, en lo que se refiere a cómo potenciar el sistema de pago instantáneo o de pagos minoristas.
A grandes rasgos uno puede pensar que hay tres modelos, ¿ya? Del más intrusivo al menos intrusivo. El más intrusivo, y quizás el más famoso hoy día, es PIX, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que básicamente es el Banco Central el que provee la infraestructura, los rieles a través de los cuales se hacen los pagos. Y no solo eso, sino que hace que sea mandatorio ofrecer el pago a través de sus rieles. ¿Tiene ventaja? Claro. Más fácil coordinar cuando uno es Banco Central y obliga a los demás a hacer las cosas. Y la coordinación es muy importante. O sea, en este mundo donde las externalidades de red son gigantes, donde las economías de escala son tremendas, ¿verdad? Hay obviamente un valor en coordinar. El costo, bueno, sabemos que, o a juicio nuestro, siempre hay un riesgo para la innovación y la competencia cuando es el Estado el que está poniendo no solo la regla y la regulación, sino que además la cancha, la pelota, ¿verdad? Y todos los elementos. ¿Es una mala idea? No, no es mala idea. En Brasil ha funcionado perfecto. Pero lo más importante, creo yo, para entender lo bien que le ha ido a los brasileños con esto, es de dónde parten. Países que parten de situaciones donde la competencia es muy baja, donde el sistema funciona mal. En Brasil te pagan, no sé, temas 20, ¿verdad? Entonces, y donde el sector privado simplemente, después de muchos intentos del Banco Central, no logra desarrollar sistemas, bueno, quizás lo lógico es que sea el Banco Central el que provee este bien público, ¿verdad? Y que de alguna forma es la manera que tiene de regular este mercado lleno de externalidades y sistemas de red. Pero es importante tener en cuenta que en Brasil funciona súper bien justamente por eso, porque vino a llenar un vacío muy grande. Estos mismos sistemas impuestos en otros países no funcionan tan bien o no son tan utilizados. Mejor ejemplo es México. México desarrolló un sistema espectacular que se llama CODI y en verdad no se usa. Y no se usa, uno, porque los problemas no eran tan grandes, y dos, bueno, tiene un problema también con los incentivos en el diseño de CODI. El segundo sistema es algo entremedio, quizá aquí el mejor ejemplo es India, que es una solución privada pero muy regulada y dirigida desde el Banco Central. ¿Funciona? Sí, pero también el caso indio parte de un sistema que no funcionaba bien. Entonces ahí la intervención del Banco Central logró hacer un salto muy grande en la calidad de los servicios de pago. Nosotros estamos más bien en el tercer grupo, que es un grupo que le ha dado, nosotros pensamos, muy buenos resultados a Chile hasta ahora. Y es que es donde el Banco Central básicamente regula, junto con la CMF, y marca una cancha que fomenta la competencia, fomenta la innovación y le deja al sector privado el desarrollo de los medios de pago. A nuestro juicio, y a mi juicio en particular, esto tiene la gran ventaja de que uno puede abordar todos los problemas de externalidades, de cosas de red, de economías de escala, a través de la regulación de manera relativamente eficiente. Pero además preserva el rol que tiene la autoridad como regulador y supervisor, separado de los que operan. Y yo creo que eso limita muchos conflictos de interés que eventualmente aparecen. Y no solo eso, sino que protege a la autoridad y al Banco Central de costos reputacionales asociados a los fallos operacionales de este tipo de sistemas. Todos sabemos lo que le pasó a PIX hace verdad no mucho tiempo atrás, y obviamente eso genera una tensión que, si uno la puede evitar, es una buena idea. ¿Ok? Entonces, estamos en este mundo, y quizás porque no tenemos en nuestro horizonte tener un sistema como PIX, que el Banco Central empuja, decide y lo impone, es que hemos andado un poco más lento, porque hay temas de incentivo en el mercado que no hacen tan fácil que la solución privada explote.
hay cosas que están pasando y nos parecen tremendamente interesantes. El Banco Estado, ¿verdad? ¿Ah? El Banco Estado tiene este sistema, ¿verdad? RootPay, que es muy atractivo y que el fondo permite pagar en comercios con transferencia. No solamente está el Banco Estado, también hay otra iniciativa, Pagados, creo que hay una, la otra es la de Scotia. Bueno, hay 2 o 3. Son geniales, son un gran paso, creemos yo, y creemos que es bastante natural que el Banco Estado se apalanque en su tremenda red de clientes y de cuentas root, ¿verdad?, para generar este tipo de pagos. Pero tienen un problema, y es la baja interoperabilidad. Entonces, no es que esto haga que la solución sea mala y haya que pararla, al revés, nos parece genial y creemos que es un gran avance. Pero si en verdad queremos sacar el máximo potencial a esto, la interoperabilidad sigue siendo súper importante. Entonces, ustedes piensan cuál es nuestro foco en esta área hacia adelante, va a ser, uno, tratar de entender mejor y ver qué podemos hacer en el tema incentivo para que sea más atractivo, ¿verdad?, para los que tienen que ofrecer estos sistemas que aparezcan. Y lo otro, buscar formas que también sean consistentes con los incentivos de hacer estos sistemas interoperables. Ahí están como las 2 grandes líneas de acción. Segundo tema, el tema de ampliación de servicios financieros vía tarjetas de prepago. Acá, si uno va a la web, es fácil encontrar avisos como este, ¿verdad? Que en el fondo, si uno pone su plata, en vez de tenerla en la cuenta corriente o cuenta vista de su banco, la pone en las tarjetas de prepago, se gana un interés, ¿ya? Entonces, esta es la típica cuestión que uno dice, como banquero central, que te produce cierta preocupación de manera inmediata. Porque uno dice, ok, atrás de esto hay, obviamente, no es que las tarjetas de prepago en sí estén pagando intereses, eso no se puede, ¿verdad? Entonces lo que hay es algún sistema que automáticamente usa tu tarjeta de prepago o tu saldo de la tarjeta de prepago para comprar un fondo mutuo, ¿verdad? Y así efectivamente uno se mete en las páginas web de Tempo o de Mercado Pago, que son los ejemplos que está acá, y es un más o menos el sistema que tienen. Pero, ¿cómo se manejan los riesgos de liquidez atrás de eso? ¿Cómo se manejan los riesgos de crédito atrás de esto? Esto no es un banco, pero se parece en dimensiones, ¿verdad?, mayores que las que se parece un prepago. Nosotros a los bancos les tenemos, ¿verdad?, un montón de regulación que asegura que sus problemas de liquidez, que sus problemas de riesgo de crédito estén bien manejados. Entonces, acá no es que nosotros digamos que esto es ilegal, incorrecto, que no hay que hacerlo. Solamente la explosión que han tenido estos modelos de negocio nos llevan a preguntarnos claramente si los riesgos asociados a esta actividad están bien cubiertos y si están haciendo o ofreciendo servicios de manera que sea, pongámoslo de una manera justa, con los otros proveedores de los mismos servicios, misma regulación, misma exigencia para el mismo servicio. Todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque en verdad acá hay un montón de cosas cruzadas, servicios cruzados, quién lo entrega, quién no lo entrega, y esto es un mundo que no solo en Chile, sino que en general en otros países ha sido de gran complejitud. Pero es un problema cuando una regulación que tiene un objetivo, en este caso aumentar la competencia en el mundo de los pagos, termina siendo utilizada para, como llamamos nosotros, arbitraje regulatorio, para meterse en otros negocios. No hay problema en la competencia, al revés, nos encanta que haya competencia en estas cuestiones, pero la competencia tiene que ser compensada o bien aquilatada con los riesgos que se generan. Esto lo hemos visto en otras partes. Y los resultados son, digamos, subóptimos. Cuando uno mira el mundo en China, por ejemplo, y uno ve cómo aumentaron, cómo Alipay o WeChat se transformaron en grandes proveedores de servicios financieros, uno tiene el siguiente dilema. Por una parte,
esto generó un aumento en bienestar de las personas, porque gente que no tenía acceso a ciertas cosas hoy día lo tiene, gente que no tenía acceso a crédito lo tiene, gente que no tenía acceso a buenos productos de ahorro hoy día los tiene. Pero por otra parte tenemos una empresa que era una empresa de pago que se transformó en un gran jugador financiero y sin estar sujeto a la regulación y normativa bancaria. Y esto es importante porque nosotros siempre hablamos de eliminar fricciones, y eso es muy importante. Pero no todas las fricciones son malas. Nosotros mismos en la legislación ponemos fricciones, porque queremos friccionar ciertos mercados. KYC es una tremenda fricción. Cuando yo le obligo a la gente, ¿verdad?, a los bancos, a recuperar un montón de información antes de abrirte una cuenta, obviamente que hay una fricción que queremos que exista. Entonces, no todos estos modelos lo que hacen es eliminan fricciones, y en ese sentido puede haber un aumento en bienestar, pero hay que tener cuidado que las fricciones que eliminan son las que queremos que se eliminen y no aquellas que nosotros mismos hemos puesto porque tenemos otro objetivo. Entonces acá hay un tema, además se suman temas de derechos del consumidor, está la gente entendiendo, no, ¿verdad?, que esto es un compromiso, no es un compromiso, la plata está, si pongo la plata ahí y la quiero sacar inmediatamente, bueno, ¿la puedo sacar o no? Qué sé yo, hay un montón de temas adicionales que es importante trabajar. Entonces, por una parte nos pone contento que las tarjetas de prepago finalmente hayan ido escalando en importancia, pero por otra parte tenemos que pensar dos veces si ese escalamiento en importancia es simplemente reflejo de un cierto arbitraje financiero o es reflejo de que efectivamente son un sistema de pago que genera ventaja. Aquí una cosa más personal, pero a mí me cuesta entender cómo una tarjeta de prepago puede tener rentabilidades de 6%. ¿Verdad? Si uno piensa que en el mundo del prepago, en tu activo hay un montón de cash y activos del Banco Central que no pagan el 6%. Entonces, obviamente la única manera es que eso no esté en tu tarjeta. Esa es plata que no puede estar en el prepago, tiene que estar ganando plata en otra parte. Pero si vamos a ganar 6% para darle a las personas, tiene que haber algún riesgo. Si no, es muy difícil pensarlo así. Y eso no está mal, o sea, está súper bien que si yo tengo un poco de plata guardada y quiero correr cierto riesgo y ganar cierta plata, está perfecto, pero ¿estamos conscientes de lo que lo estamos haciendo cuando ponemos la plata en nuestra billetera electrónica? Es la gran pregunta. O ese 6% está, los que manejan la plata están asumiendo los controles de riesgo, crédito, liquidez, etc. Entonces hay un tema grande hacia adelante. Por último, transferencia. Pasan dos cosas curiosas en este, o sea, no sé si curiosas, pero dos cosas que podrían ser un poquito contradictorias. Por una parte, las remesas han venido cayendo, ¿verdad? Es como segundo año que caen como porcentaje del PIB. ¿Okay? Pero por otra parte, hemos visto que entran más actores en un mercado que es más dinámico. ¿Ya? Entonces, por una parte vemos un mercado más activo, por otra parte un mercado más chiquitito. Acá, dos cosas que nos preocupan o nos interesan o que creemos que tenemos que darle una vuelta adicional. Primero, es cierto que en Chile el mercado de remesas sigue siendo súper tradicional. O sea, el 90% de las remesas son, voy a la sucursal con mis dólares, se las paso o compro los dólares ahí y mando la plata a través básicamente de un banco al país donde la quiera mandar. Pero han entrado nuevos actores que han dinamizado bastante el sistema y con una promesa de eliminar fricción en un mercado que es caro cuando uno manda poca plata. Y eso hay dos tipos. Uno son las fintech. Hay algunas fintech, cuando lanzamos el informe tuvimos un panel a Global 66, que era fintech grande, ¿verdad? Que tiene esta promesa de pasar dinero de manera casi instantánea a muy bajo costo. Y también hay unas nuevas que vienen más bien del mundo cripto. Okay. Ahora, ahí de nuevo hay un tema de riesgos. Porque cuando uno quiere pasar peso a pesos colombianos, hay un riesgo cambiario y hay un riesgo de liquidez inherente en el proceso. No, es imposible no hacerlo, ¿verdad?
Por ejemplo, en el panel, la representante del mundo cripto decía que la gran gracia que tenía su sistema era que ellos te aseguran el tipo de cambio. Entonces, mira, nosotros somos un sistema cripto que asegura el tipo de cambio, aunque usted pague un viernes y la plata la reciba al otro lado un lunes. Entonces, pero bueno, cripto no te elimina el riesgo cambiario. O sea, a otra persona está asumiendo el riesgo cambiario. O sea, está bien, que yo te elimine el riesgo cambiario a ti, cliente, no significa que no haya otra persona que lo tiene que asumir. Lo mismo el riesgo de liquidez, ¿verdad? Si yo estoy usando un banco corresponsal, porque de alguna forma tengo que mandar los recursos a otra parte, bueno, alguien tiene que asumir ese riesgo de liquidez, porque los bancos corresponsales no funcionan 24/7. Entonces, yo tengo un poquito susto que la gente realmente piensa que la tecnología elimina los riesgos inherentes a un negocio. No, la tecnología puede hacer más barata ciertas cosas, puede abaratar el manejo de riesgos, puede ayudar a la diversificación. Pero cuando uno tiene estos modelos, siempre tiene que tener claro dónde se alojan los riesgos y si la persona que está asumiendo esos riesgos, la institución, tiene los resguardos suficientes. Porque la regulación está hecha para los momentos donde hay problemas. Bueno, está hecha para que la gente no haga trampa, está bien, pero suponiendo que la gente es honesta, porque toda la gente que está trabajando en estas cuestiones que nosotros invitamos, por lo menos, ¿verdad? Son gente que quiere hacer un buen negocio, quiere ayudar a sus clientes y ganar plata haciendo eso, y eso está perfecto. Pero el problema, y dice, mira, mi negocio funciona perfecto. El punto es si va a funcionar perfecto en momentos de crisis. Si va a funcionar perfecto cuando la liquidez en el mundo se aprieta. Cuando uno piensa en Basilea, en la normativa de los bancos, no la piensa para el funcionamiento de los bancos en el día a día. Uno la piensa para que sean bancos robustos a eventos complejos. Bueno, y esa misma idea tiene que expandirse también a los otros modelos de negocio. Y ahí creo yo que estamos todavía un poquito al debe, porque reconozcamos, a veces el mercado, no a veces, pero el mercado tiende a ir más rápido que los reguladores y eso, bueno porque está bien, si fuera el paso nuestro quizás había menos innovación que el óptimo, eso está bien, no lo voy a negar, pero tiene un riesgo, ¿verdad? Que por algo los reguladores somos más cautos, graduales y un poquito más lentos porque tenemos otra función objetivo. Entonces, remesa, como les digo, si bien ha ido cayendo el volumen, hay harto innovación acá. Y innovación interesante, que puede ser muy buena, pero de nuevo lugares donde no tenemos claro cómo se están manejando los riesgos y aquí se requiere, ¿verdad?, más conversación y quizá actualizar ciertas normativas. Esto de la remesa es muy probable que pegue un salto aún mayor con todo el tema de las stablecoins. Desde que Estados Unidos, especialmente el gobierno, ¿verdad?, de Trump, ha impulsado el mundo de las stablecoins, es impresionante cómo esta discusión del uso de stablecoins, especialmente para pagos transfronterizos, ha ido tomando el debate en el mundo. En Chile todavía no tanto, pero incipientemente empieza a entrar. Ahora, basta mirar un poquito más allá, Brasil, por ejemplo, para darse cuenta cómo las stablecoins se han ido tomando el mundo de las remesas. Y aquí de nuevo, no es que sea malo, siempre he dicho yo, stablecoins es una forma elegante para decir abrir una cuenta vista en Estados Unidos, porque eso no es muy distinto. Y tiene mucho sentido hacer eso, ¿verdad? Cuando uno es un empresario que compra y vende cosas afuera, bueno, tener una cuenta en dólares en un banco americano es súper útil, pero muy caro. Bueno, un stablecoin es una forma barata de hacer eso, ¿ya? No es muy distinto al final, ¿ya? Y si está bien regulado, puede ser tremendamente beneficioso. Pero el problema es que de repente es un mundo que se nos escapa del paraguas que podemos regular. Y por lo tanto es un espacio donde se pueden incubar riesgos que no miramos y que, de nuevo, eventualmente en un momento de crisis pueden ser relevantes. Entonces aquí tenemos también una tarea como reguladores junto con la CMF y otros de seguir avanzando para potenciar estas soluciones, pero a su vez ir cuidando que se desarrollen adecuadamente. Hasta ahí, don Kevin. Muchísimas gracias, Alberto. Yo tengo algunas preguntas, pero dado
exposición. Yo creo que podemos ir directo a las preguntas de la mesa, porque creo que tocas tres de los puntos que creo son más relevantes en la discusión de los pagos minoristas hoy día. Ampliación a comercio, otros servicios y remesas. Así que creo que varias de las cosas que yo quería que comentaras ya las has comentado extensamente. Así que abrimos la discusión. Matías. Muchas gracias, Alberto. Además, felicitaciones, muy bueno el informe y muy sintético además la presentación del informe. El resumen del resumen está bastante bueno. Tenía algunas dudas, tenía tres dudas en realidad. Una de el diagnóstico, la lámina 0 que tú pusiste, donde describías el uso del efectivo. Y tenía básicamente preguntas respecto a esa, incluso a la que tenías del uso del efectivo, no en los medios de pago. Esa. Si ustedes tienen alguna visión, porque ahí muestras cómo el uso del efectivo es mayoritario en transporte, en ferias libres, pero han habido innovaciones regulatorias entre medio. Digamos, ustedes mismos han sacado una norma que facilita el pago de transporte vía tarjeta. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tienen respecto a eso? No ustedes, sino que salió un proyecto de ley, o sea, una ley ya, con un régimen especial para las ferias libres. ¿Qué es lo que están pensando respecto a esa dinámica? Y respecto al uso del efectivo, que me parece bien interesante esto de más de 200.000 ya no hay uso de efectivo y más bien otros medios digitales. Bueno, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a estos proyectos de ley que se han ido gestando desde el año pasado, donde limitaban el uso del efectivo y se ha ido más bien tornando a temas del índole, mire, informe nomás? En Europa yo entiendo que no solamente informar, sino que con un umbral bastante más alto que 200.000, sencillamente se limita. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes a la luz de, al menos este estudio comportamiento pago? Pareciera que no es friccional tener algún límite y muy por sobre 200.000, digamos. Uno podría pensar en 50 UF o algo más que ha estado dando vueltas en este panel. Eso como pregunta respecto a la lámina 0, digamos. En el otro, cuando tú hablabas de los inhibidores, más bien de los desarrollos de mercado, tenemos por un lado la ley de fraude, ¿verdad? Donde la ley de fraude, la pregunta más básica es, bueno, ¿qué innovaciones, qué mejora ustedes podrían detectar? Pero la otra también es ver de qué manera ustedes visualizan el rol de otros actores distintos a los emisores en un proyecto de ley de fraude. O sea, el emisor, entendido en las transferencias, es el proveedor de la cuenta, pero hay otros actores dando vuelta. La misma ley FinTech coloca otras capas, como los iniciadores de pago arriba de la mesa. Hay billeteras digitales, hay otros actores dando vuelta. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que tienen ellos en el marco de la ley de fraude, más allá de las mejoras que haya que hacer? Y también dentro de los inhibidores, bueno, ¿cuál es el rol? Ustedes decían también, tú mencionabas ahí, probablemente el Banco Central ha querido ser más bien un involucramiento acotado en los medios de pago minoristas. En los mayoristas ustedes tienen un rol de operador y de regulador. Y no hemos tenido fricciones, no han existido controversias. Entonces, creo que están pensando que hace tan distinto tener un rol más activo en el mundo minorista respecto al mayorista. Es cierto que en el mundo minorista hay una solución privada de larga data, digamos, incluso de los primeros países que tiene soluciones minoristas es Chile. Entonces, tal vez por ahí hay algo, pero me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a eso. Hasta ahí dejo las preguntas a partir. ¿Qué prefieres tú? Me da lo mismo, como tú quieres. Vamos una y una porque Vale, aparte perfecto. son como 5. Sí. Vale, no, oye, a ver, sobre las normas, sobre uso o no uso de efectivo y los límites que no pueda poner, nosotros no tenemos una posición, por una razón muy simple, es porque esto es un tema empírico. O sea, hay razones a favor y razones en contra, y la única manera de tener una opinión más fundamentada es tratar de hacer algo que te diga si estamos en el límite adecuado o en el límite pasado para arriba o pasado para abajo. Entonces, la única opinión que tenemos ahora es una opinión más bien conceptual, que probablemente no es muy original, ¿verdad? Y es decir, sabemos que si tú pones una restricción, a ver, voy a poner al revés. La gente usa un sistema de pago u otro porque le conviene.
Esa es la cuestión, o sea, está súper claro. Entonces aquí uno no regula y le dice a la gente cómo paga. La gente paga más o menos como se siente más cómoda. Como en ningún sistema, es cierto, uno podría decir, mira, si yo subo tan alto los costos, unas multas gigantes y una persecución infinita, bueno, voy a lograr imponer una norma, pero sabemos que eso no se puede. Es muy difícil, o sea, esto no es una cosa que uno pueda vigilar de una manera tan perfecta. Entonces tiene que tener mucho cuidado con los incentivos que genera. Yo estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos como país, esta es una opción personal, no necesariamente el banco, pero como país movernos a un mundo full digital. Yo me acuerdo del Banco Estado tenía hace tiempo, no sé si lo sigue teniendo, pero en su memoria, como su objetivo, ¿verdad? Un país donde no se usara efectivo. ¿Verdad? Y la verdad que el efectivo es caro, mover el efectivo cuesta un montón de plata, o sea, pareciera gratis, pero no es cierto, los billetes hay que hacerlo, hay que tener todo un nuevo inventario, hay que moverlo, o sea, ir a un mundo de pagos digitales yo creo que es súper razonable. Ahora, la velocidad con que uno se mueve, bueno, tiene que tener cuidado de que al final el remedio no sea peor que la enfermedad. Ahora, si 200.000 o no sé cuántos millones es el número adecuado, honestamente nosotros todavía tenemos un plan de poder hacer algo más, comillas, preciso. Nunca va a ser demasiado preciso estas cosas, pero es difícil. Lo único que podría agregar es que cuando uno tiene susto de que un límite que ponga al final termine generando incentivos incorrectos, quizás lo razonable es ir gradualmente aumentando, más que partir demasiado alto, porque es la forma que uno va probando si esta cuestión funciona o no. Pero sí estamos totalmente de acuerdo en que hay que buscar maneras de disminuir el mal uso o el uso del efectivo o de otros medios de pago en cosas ilegales, informales, qué sé yo, peor todavía, terrorismo y esas cosas. O sea, eso estamos totalmente arriba. Sobre la ley de fraude, bueno, creo yo que sin lugar a duda el tema ha ido mejorando. O sea, cuando uno mira el efecto de las modificaciones que se hicieron y el número de fraude y el costo asociado a los fraudes, claramente hay un descenso. Creemos todavía que se pueden hacer algunas modificaciones adicionales. Si llegase el momento y nos preguntaran y nos pidieran ir, ¿verdad?, a comentar al Congreso donde corresponda modificaciones, daremos nosotros nuestra opinión, pero es evidente que uno en este tipo de problemas donde claramente no hay un culpable, sino que aquí pueden haber errores de distintos participantes, uno no puede poner todo el costo de parar las cosas en una persona, porque obviamente el incentivo que genera es incorrecto, ¿verdad? Uno tiene que poner un costo proporcional a tu rol, participación en el problema. Por lo tanto, yo sí tiendo a compartir que esto no es un problema de los emisores, es un problema de todas las personas que participan en el sistema y cada una tendrá que tener una responsabilidad coherente, ¿verdad?, con su rol. Y acá creo yo que las modificaciones que se hicieron claramente iban en esa dirección. Ahora, podríamos mejorar más, yo creo que hay espacio. Si la discusión se vuelve a activar, nosotros vamos obviamente a volver a participar en ella. Y por último, el tema mayorista y minorista. ¿Por qué en mayorista tenemos un rol tan grande y no tenemos ningún problema en tenerlo, y en los minoristas somos más tímidos? Entonces, ¿se entendí? Era tu... bueno, para mí, la primera diría es bien obvia. Nosotros somos el único proveedor de dinero mayorista. Entonces, o sea, tenemos que tener un rol, ¿no? Y tenemos que tener un rol muy grande, porque el activo de settlement se llama reservas bancarias. Entonces, obviamente, es como... Piensen ustedes, porque uno piensa en esto y a veces se tiende a confundir un poco, pero es mucho más simple de lo que es. La reserva bancaria es una cuenta corriente de los bancos en otro banco, que se llama Banco Central, no es distinto. Es lo mismo que tú abres tu cuenta corriente en el banco que te gusta, bueno... Ahora, la única diferencia es que el único Banco Central somos nosotros y somos los que tenemos que proveer esas cuentas. Entonces, obviamente no hay ningún sistema del mundo
donde al final el Banco Central no participe directamente en la parte, por decirlo así, operativa de esto. Distinto es cuando uno piensa en minoristas, porque si bien nosotros participamos en los pagos minoristas proveyendo efectivo, y ahí participamos, el pago con minorista es esencialmente cuentas corrientes o cuentas a la vista en bancos comerciales. Entonces lo razonable, creo yo, es que sean los bancos comerciales y el sector privado los que proveen las cuentas de pago minoristas, porque no usan dinero de Banco Central, usan dinero privado, ¿ya? Ahora, uno puede pensar, y esto siempre es así, cuando uno tiene un mercado que no funciona bien porque naturalmente tiene ciertas características, más tipo el mercado del agua, ¿verdad? Cuando tú tienes que proveer agua, sabes que es un monopolio natural y naturalmente va a haber un proveedor. Entonces tú tienes dos opciones como Estado. Tú sabes que el outcome no va a ser bueno, o sea, no va a ser el óptimo, ¿verdad? Es un monopolio, los monopolios producen poco y cobran caro, eso es economía cero, digamos, ¿verdad? Entonces hay dos formas de arreglar eso, o regulo o lo hago estatal. Son las dos maneras. Bueno, en el tema de pago es lo mismo. Tenemos un mercado donde hay grandes externalidades, economías de escala gigante, externalidades de red muy grandes. Entonces sabemos que el resultado no va a ser óptimo. Más enredado todavía, un mercado de dos partes, sabemos que tiene un montón de problemas. Entonces, obviamente un mercado donde el Estado tiene que hacer algo para que funcione de la mejor manera. Lo podemos hacer de dos maneras. O participamos, somos dueños de la empresa de agua, o, ¿verdad?, regulamos. Nosotros, todo tiene pro y contra, ¿verdad? Cuando uno participa directo, tiene mucho más control sobre las cosas. Pero sabemos que mata o disminuye la innovación y este es un mercado súper dinámico el de los pagos. Entonces, nosotros todavía pensamos que la mejor manera para el caso chileno es regular más que participar. No nos cerramos a que eventualmente cambiemos de opinión en 10 años más, no tengo idea, pero hoy día no está en el horizonte del Banco Central el hacer un sistema como PIX, que nosotros seamos los que lo operan. Creemos que al final uno suma y resta y tiene más costos que beneficios. Pero yo diría que es totalmente distinto el caso de los mayoristas y los minoristas, porque en uno somos nosotros los proveedores del dinero que se usa como medio de pago, en el minorista no lo somos. Tengo anotado a tres personas, Claudio primero, Alejandro y Leo. Entonces, partamos por Claudio. Muchas gracias, Kevin. Agradecer a la universidad por este desayuno, esta reunión, en primer lugar, y agradecer al Banco Central y a Alberto por este estupendo informe que nos permite un diálogo muy interesante sobre el desarrollo del mercado de los medios de pago. Y mi primer comentario, y haciéndome eco de lo que planteó Alberto, del gran desarrollo que hemos tenido en los últimos años del desarrollo de los medios de pago, si tuviéramos que volver atrás, dado el actual desarrollo del mercado de medios de pago, hubiese habido la necesidad de legislar como se hizo para impulsar este comité de fijación de tasas de intercambio. Y la pregunta, Alberto, creo que es interesante hacerlo entre todos, si este gran desarrollo mostrado en las estadísticas del Banco Central se deben a la baja que hubo hace pocos años atrás de la tasa de intercambio, o fue lo que impulsó el gobierno en la época en conjunto con el Banco Central para pasar del modelo 3 a 4 partes. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la variable principal que hace que luzcamos el gran desarrollo que tenemos hoy día en materia de medios de pago? Ese es el primer comentario. El segundo, quisiera reforzar, porque me hago eco de los comentarios que planteó Matías recién, que es un importante dolor para el mercado que tiene que ver con el perfeccionamiento y lo pendiente que hay en materia de ley de fraude, ¿no? En que si uno aísla el efecto banco del Estado, donde realmente hay una caída importante, cuando uno analiza la estadística del resto del mercado, los actores, los emisores privados,
no se luce una caída importante en materia de estadísticas de fraude. O sea, se mantienen exactamente iguales. Entonces, el gran número, de alguna manera, esconde lo que está pasando en el ámbito, digamos, privado. Y sentimos que la última modificación que hubo en materia de perfeccionamiento de fraude, el cual valoramos y aplaudimos lo que impulsó el Ministerio de Hacienda, pero creo que esa modificación lo que mejoró sustancialmente fue la litigación posterior por parte de los emisores para poder defenderse frente a situaciones, digamos, de fraude, lo cual es algo positivo y lo valoramos. Pero sentimos que no hubo una modificación para prevenir los fraudes. Y si queremos entre todos impulsar el gran desarrollo del mercado de los medios de pago, tenemos que entre todos colaborar para dar mayor seguridad a este futuro desarrollo que todos queremos en materia de medios de pago. Y por ende creo, y también me uno a lo que dijo Matías, que toda la carga hoy día está puesta en los emisores, y creo que es importante ver la responsabilidad que le caben a los otros actores, ya lo mencionó Matías, los iniciadores de pago, yo quiero agregar a los adquirentes y también lo que hace el propio comercio. Entonces, porque no podemos tener un túnel a medias, que la primera parte muy seguro, pero la segunda parte del túnel muy abierto, muy expuesto. Ese es el segundo comentario. El tercero, muy rápido, también lo mencionó Matías, limitar el uso de lo efectivo. Me gustaría escuchar tu comentario, Alberto, a raíz de los comentarios que hizo el Banco Central de un proyecto de ley que trató de limitar el efectivo. Y me llamó la atención que el Banco Central se opuso a ese proyecto de ley. Y me cuesta, como se llama, ver en el mall del lujo que se compren productos de altísimo valor en efectivo y se comercialicen máquinas para contar billetes, digamos, de manera lo más automatizada posible. Entonces, frente a un hecho, a todas luces, que esto genera un incentivo a la corrupción, al crimen organizado, no tomemos medidas drásticas, dar señales de avanzar en esa dirección. Hasta ahí mis comentarios. Muchísimas gracias nuevamente. Súper. A ver, ¿qué es lo que ha impulsado el desarrollo de los medios de pago en Chile? Muchas cosas, obviamente. Yo estoy creo mucho que pasar al modelo de 4 partes ha sido parte de este desarrollo. Pero creo que sería un poquito voluntarista pensar que todo lo que ha ocurrido acá es porque ahora tenemos un modelo de 4 partes. El modelo de 4 partes ha aumentado la competencia, de hecho lo hemos visto, o sea, cosas de mirar, ¿verdad?, a las alternativas que hoy día existen, ¿verdad?, a Transbank. Es cierto que nos dimos cuenta, quizás algo que puede haber sido un poco obvio, pero resultó ser más difícil de lo que pensábamos, que uno puede tener un sistema súper bonito, pero si no tiene bien distribuido quién paga o cómo se distribuye la renta, el sistema más lindo no funciona bien, y por lo tanto el tema de cómo distribuir, ¿verdad?, los costos y beneficios hizo que el sistema se demorara en agarrar. Si tenemos la mejor institucionalidad para fijar las tarifas de intercambio, no, algo que no me voy a referir, pero claramente es central en el buen funcionamiento de esto. O sea, si no distribuimos de una manera coherente que genere los incentivos adecuados, el sistema no funciona. Acá solamente un punto más general. A mí me da un poquito de susto una cierta tendencia que tenemos en el país a que para cada problema generamos una comisión o un grupo, y a ese grupo hacemos 2 cosas. Uno, no le damos recursos suficientes para que haga su función,
porque esta cosa hay que tener estudio, hay que tener gente experta y eso cuesta plata. Y lo otro, queremos que sean manejados por personas, uno no sé si los sueldos, digamos, o los beneficios que es asociado a estar en esos comités son adecuados o no, especialmente cuando uno los mira con todas las limitaciones que les ponemos. Entonces, de nuevo, generar comisiones es muy razonable cuando uno tiene que resolver problemas como esto. Pero las comisiones uno tiene que tener en cuenta que requieren recursos y requieren personas capacitadas y por lo tanto remuneradas de acorde a sus capacidades. Yo creo que ahí quizás tenemos un poquito, no lo digo específico respecto de las tarifas, sino que en general, que tendemos a pensar que vamos a solucionar todos los problemas con unas comisiones y que funcionan con puito automático. Entonces yo sí creo que ahí hay una fricción relevante. Ahora, ¿por qué se ha desarrollado tanto esto? Oye, si esta cuestión en el mundo, ¿verdad? O sea, uno no es ajeno a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces yo creo que uno le pone un poquito de espacio para la competencia acá, inmediatamente un montón de innovaciones y modelos de negocios que están en otra parte vienen acá porque hay espacio para hacer buenos negocios y eso está muy bien. Entonces yo creo que el sistema cuatro partes fue un buen catalizador de un montón de cosas que estaban pasando afuera. Si las cosas que pasaban afuera, bueno, habríamos tenido un mejor sistema, pero no lo que tenemos hoy día. Pero el sistema de cuatro partes sí creo que haya ayudado a catalizar esas fuerzas que vienen de afuera. Respecto al proyecto de ley de uso del efectivo, nosotros no nos opusimos en términos generales a limitar el uso de efectivos para pagos mayores. Lo que nosotros hicimos fue prevenir que había que tener mucho cuidado que el remedio no fuera peor que la enfermedad. Porque yo estoy de acuerdo contigo que cuando uno ve a personas comprando, no tengo idea, una cartera que cuesta 1,5 millones de pesos en billetes de 20 lucas, nuevecitos, ¿verdad? Es curioso. Y también estoy súper de acuerdo que es súper fácil de regular, porque hay muy pocos lugares donde venden carteras de ese precio. Entonces, si ese fuera el único problema, no hay ningún rollo, por decirlo así en lenguaje coloquial, en este tipo de legislaciones. Sin embargo, hay un montón de otros pagos que no se hacen en el distrito del lujo del Parque Arauco y que se hacen en la caleta no sé cuánto, cuando yo estoy vendiendo el pescado, que se hacen en la feria, y ese es el problema. Y en volumen son mucho mayores. Entonces, nuestra preocupación no tiene que ver con la intencionalidad, que la compartimos, de reconocer que el efectivo es más proclive, un medio de pago más fácil para el uso en actividades informales y legales. De hecho, fíjate que hay una cosa que no se dice mucho, pero una de nuestras contribuciones en este tema es que no hemos, a pesar de que la inflación, ¿verdad? En lo último no tengo idea, 10 años uno la suma y no es tan poca, nosotros no hemos pensado en emitir billetes de una denominación más alta. Es obvio que las denominaciones altas se prestan mucho más para esto en un mundo donde la gente usa efectivo en general para pagar cosas de menos de 5 lucas. Entonces, sí, es cierto, o sea, nosotros, si no nos, entre comillas, preocupar el tema, bueno, tendríamos billetes de 50.000, ¿verdad? Y quizás sería mucho más eficiente y mucho más barato, desde el punto de vista nuestro, para satisfacer una demanda por dinero que es creciente. Pero de la misma manera que los europeos pararon el billete de 500 euros y que en otros países, ¿verdad?, las denominaciones altas se han ido achicando, o por lo menos no creciendo, nosotros vamos en la misma línea porque tenemos conciencia de ese problema. Pero, de nuevo, lo que tú no quieres es que al final, por hacer una norma, que es súper fácil de supervisar en el distrito del lujo, se te empieza a escapar un montón o aumentar la informalidad y los pagos que no tienes control en otro montón de lugares que pueden ser más complejos todavía. Entonces esa era nuestra preocupación y de ahí que
lo que dije antes. Nosotros tenemos una tarea pendiente de intentar, de alguna manera, cuantificar el impacto de estos límites en la demanda por efectivo y en la demanda de pagos más informales. No es fácil hacerlo, pero tenemos un proyecto en la cabeza que va en esa dimensión. Por último, respecto de la ley de fraude, a ver, yo creo que hay 2 o 3 cosas que son evidentes. Primero, los fraudes en cajeros cayeron fuertemente, y eso no son emisores. O sea, claramente es más, o sea, los cambios en la legislación tuvieron efecto, por ejemplo, en los fraudes en cajeros, que era un absurdo, pero existían, ¿verdad? Segundo, es cierto que el Banco Estado es donde más se nota, pero también el Banco Estado es donde más había subido. Entonces hay una cierta racionalidad que sea ahí también donde más baja, ¿verdad? Ahora, como dije antes, sí hay espacio, ¿verdad? De mejora. Ahora, no son tan obvios, porque tú decías que esto mejora mucho el problema de la litigación posterior. Bueno, porque justamente uno piensa que eso es lo que hace, lo que desincentiva el fraude al principio. Entonces, cuando uno quiere disminuir los fraudes y atacar al que hace el fraude, bueno, uno puede subir las penas, uno puede hacer un montón de cosas que atacan directamente al que hace el fraude, es cierto. Pero también todas las cosas que hagan ex post el fraude menos atractivo, porque por ejemplo el proceso de litigación con el banco va a ser más costoso y más difícil si es que uno es un fraude, bueno, eso desincentiva los fraudes. Entonces, yo no creo que la normativa esté necesariamente solo enfocada en los emisores. Lo que trata es de generar un sistema de incentivos o estas mejoras que funcione. No es perfecta, no sé, Gabriel, si tú querías añadir algunas cuestiones que está más metido en el tema de los fraudes. ¿Ah? Solo si quieres voluntario. Es voluntario. No tenía mucho más que agregar. Te doy la palabra inmediatamente. El impacto, como dice Alberto, en ATM era no solo Banco Estado, y llegó a cifras de más de 200 millones de dólares en 2024, y la reversión que ocurrió eso, gracias al proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Hacienda, yo creo que es súper relevante. Y por ese lado hay que mirar el vaso medio lleno. Siempre hay un mensaje subyacente de los actores privados en cuanto que Open Finance implica nuevos actores y nuevos actores implican riesgo, y es un tremendo desafío para la CMF y no debe ser un inhibidor a tratar de avanzar con eso. Así que eso, y cómo se siga mejorando, yo creo que es probablemente Alejandro quiere decir algo. Como no tengo mucho más que agregar, no se puede agregar una nota al pie al comentario de Bernier, es que Alberto explicó súper bien la distinción mayorista-minorista y cómo la vemos, pero quería agregar solamente que en el mundo minorista, además de regular a las cámaras de pago bajo valor y ponerle estándares, etcétera, etcétera, también hay una dimensión de operación, porque esas cámaras, además de estar en el perímetro, la primera de ellas y la más grande, que es la cámara de pago bajo valor de CCA, liquidan dinero de Banco Central. Eso está ocurriendo desde hace un año. Y tenemos un plan de hacer lo mismo, que ha sido voluntario, sí que ha sido bueno, con las cámaras recientemente aprobadas por la CMF de Mastercard y Visa, que tengamos en el horizonte. No va a ser tan rápido, pero lo tenemos en el horizonte también, que liquiden, y eso implica un cambio en la forma en que opera nuestro sistema LBTR especializado en el mundo minorista. O sea, eso. Oye, bueno, me tocaba de todas formas, pero primero que nada, gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación. Bien interesante el foro. Más allá de que yo creo que todos estuvimos en el que hubo en el club del Banco Central, que estuvo muy bueno, pero la virtud de es que está enfocado en poquitos temas. El informe es largo, tiene un montón de cosas que abordarlas todas en una discusión como esta es imposible, y me parece súper buena idea de centrarnos en 3 aspectos en particular, los que se están viendo. Ahora, con respecto, voy a referirme primero al tema de las TEF, de la transferencia electrónica de fondos. Yo creo que ahí es como bien evidente la analogía que existe con lo que ocurrió con el dinero efectivo en la historia. O sea, en algún momento
eran muchos los bancos que ofrecían medios de pago en forma de billetes, monedas y billetes. Y en algún momento esto se centralizó en un banco central, porque era como súper evidente la conveniencia de tener un sistema centralizado, por razones de costo, porque claro, efectivamente lo que se podría haber hecho en ese momento también era, oye, en lugar de ir a un sistema centralizado, vamos a un sistema regulado y coordinemos la interoperabilidad de los distintos emisores de billetes. Es como medio evidente que es mejor ir a uno centralizado. Con esto no estoy diciendo que necesariamente debamos ir a uno centralizado en el caso de los pagos digitales, pero creo, y Alberto lo explicó bastante bien, esta tensión que existe entre reducir los costos, hacer más eficiente el proceso y de alguna manera favorecer la competencia, que sería el caso del sistema descentralizado. Yo creo que efectivamente ahí el análisis que hay que hacer en mayor detalle es, bueno, cuánto es la falla de mercado o el mercado incompleto que se está tratando de completar con un sistema centralizado versus los efectos que puede tener en la competencia. Y como aquí estamos hablando de medios digitales, puede ser que ese aspecto sea más importante que en el caso del dinero efectivo, ¿no? Yo creo que esa discusión es como bien importante. Ahora, me llamó la atención en la gráfica donde mostraba los tres casos, ¿no? Y que tiene, por ejemplo, Suecia, Estados Unidos y Europa, que están en el primero y en el tercer grupo, es decir, el centralizado y el que podríamos llamar más de mercado. Vale decir como que ahí todavía están claramente indecisos respecto a cuál es la mejor alternativa y están avanzando en ambos sentidos, ¿no? Y nosotros, entiendo de tus palabras, más bien lo que estamos es moviéndonos del tercero al segundo, con una mejor regulación para mejorar la interoperabilidad, etcétera. O sea, eso así lo entendería yo, pero yo creo que ahí hay una discusión todavía bien abierta respecto a cuál es la mejor opción. Y con respecto al tema de fraudes, efectivamente, como decía Claudio, se redujo muchísimo el tema de lo que llamamos autofraude, y particularmente en el caso de Banco Estado. Parece ser que efectivamente el componente de autofraude era mucho más relevante y eso es algo que habría que ver por qué en el caso de Banco Estado y en el caso de los bancos privados se ha mantenido e incluso ha repuntado un poquito en los últimos datos que hemos visto. Y en este sentido yo creo que es importante entender también que hay aspectos de la normativa que todavía están por desarrollarse. Uno de ellos es el registro de transacciones y otro es la autenticación reforzada. Y sabemos la polémica que se ha armado recientemente por tratar de avanzar en esta cuestión al eliminar las tarjetas estas con coordenadas. Y que es yo creo, una polémica bien artificial en el sentido de que, no sé, yo leí algunos editoriales donde decían cómo es posible que la CMF crea que toda la gente tiene teléfonos inteligentes, como que si el usar las tarjetas estas de referencia o de coordenadas no tuviese que requerir también un teléfono inteligente o un computador. O sea, es como, en muchos sentidos se arman polémicas cuando se intenta avanzar en autenticación reforzada. Y efectivamente, en la ley, cuando se discutió este tema de la autenticación reforzada, nuestra intención inicialmente es que hubiese autenticación reforzada, incluyendo autenticación biométrica, porque sabemos que hay tres aspectos en la autenticación reforzada y la ley quedó que por lo menos tuviese dos, ¿no? Precisamente al eliminar las coordenadas y hacer la posibilidad de la autenticación reforzada, efectivamente en la medida que se avance con eso va a ser más factible reducir lo que podríamos llamar fraudes genuinos, es decir, no autofraudes, porque hay mucha más tecnología, eficacia en la autenticación de que el que está haciendo la transferencia, la transacción, es el que dice ser. Y sin embargo, avanzar en eso, que es un aspecto fundamental para reducir el fraude, nos genera una polémica hasta cierto punto, o yo diría en buena medida, medio artificial. Eso. Dos comentarios muy chiquitos sobre esto. Primero,
es interesante esta comparación que tú haces entre las TEF y lo que llamábamos el free banking, que cada banco emitía sus billetes. Una vez van al Banco Central y van al Museo Numismático, al fondo, en la parte donde están los billetes, hay una parte que es muy bonita, donde están todos los billetes que se emitían antes que el Banco Central existiera, bueno, un poquito antes, y son los billetes de cada banco. Entonces, Banco Edwards, el banco que sea. Entonces, en esa época es cierto. Pero la unificación de los billetes en emisión del Banco Central, yo creo que hay que tener cuidado, porque no es que eliminó el dinero privado. De hecho, todos los depósitos son dinero privado. Y la gran mayoría de nuestro dinero es digital y creado por privado. El dinero creado por el Banco Santander, el Banco de Chile, el Banco Estado, el que sea. La gran diferencia, creo yo, es más bien, son dos cosas. Primero, la existencia de una moneda que es de curso legal. O sea, hay una moneda, unos billetes que todos tenemos que aceptar y que el Estado está obligado a aceptarte de forma por aquel impuesto. Pero sobre todo, y esta es la clave, es el seguro de depósito. El hecho que hay un seguro en los depósitos vistas, que en nuestro caso incluso es más que en el resto del mundo, porque es 100% de los depósitos vistas, es lo que hace que un peso creado por el banco A como depósito vista sea exactamente lo mismo que un peso, 100 pesos y una moneda de 100 pesos. Esa unicidad que llamamos nosotros del dinero lo que permite que el sistema fluya. Y de hecho, cuando uno piensa en este mundo de las stablecoins, uno de los temas es eso, ¿verdad? Esas stablecoins van a ser uno a uno, esto es siempre equivalente. Cuando uno mira al dinero, y hay un tema bien grande, está en el capítulo 3, hay algunas cosas sobre esto, pero uno puede pensar en stablecoin como un money market, ¿verdad? Y los money market uno los ve siempre de la paridad uno a uno, pero para la crisis financiera no fue así. O sea, ahí esta cuestión se tensionó y por eso les decía yo que toda la regulación que nosotros hacemos está principalmente pensada en momentos de más tensión más que en los momentos normales. Entonces ahí hay un matiz. El dinero que usamos sigue siendo creado por los bancos, pero hay una regulación que hace que esa unicidad exista. Y otro comentario, no, yo no estoy diciendo que Chile pase de lo más acotado a intermedio, en el sentido que tampoco estamos pensando en la necesidad de hacer algo como lo que hizo India. Pero sí probablemente dentro del mundo acotado tener una legislación y una regulación que es un poquito más precisa o más completa o más que abarque más cosas que la que tenemos hoy día, pero yo no me atrevería a decir que nosotros queremos pasar al segundo grupo. Lo que sí, como tú bien notas, Alejandro, hay países que están en varios grupos. Lo que es interesante ahí, por ejemplo, que el caso de Estados Unidos, diría yo que también uno podría pensar Europa en cierta forma, tienen los dos sistemas, tienen un PIX, entre comillas, y tienen el sistema privado, pero el sistema público es chiquitito y le ha costado un montón que la gente lo use, ¿verdad? Y eso demuestra que la gracia de PIX, ¿por qué funcionó tan bien? Es porque el sistema privado funcionaba muy mal y crearon un sistema público que es mandatorio. Entonces, cuando tú has hecho competir ambos sistemas, en general, el sistema público no agarra la atracción mayor, también en el caso mexicano. Nos quedan 15 minutos, entonces para no dejar fuera a nadie, lo que les propongo es que tomemos las 3 preguntas restantes. Tengo a Leo, tengo a Sr. Figueroa, y tomamos esa y si alcanzamos abrimos una siguiente ronda, así que creo que eso es mejor porque si no nos vamos a dejar a alguien afuera, así que acumulemos y vamos avanzando. Gracias, Leo. Ya, oye, me sumo también a los agradecimientos. Agradezco los recuadros también del reporte, creo que le dan ese peso irrefutable de los datos. Y agradezco también los temas puestos sobre la mesa, así que quiero hilvanar un poquito la pregunta en torno a eso. Creo que es interesante en el recuadro de remesas cómo, a grandes rasgos, uno le puede atribuir el crecimiento a los nuevos actores, ¿no? O sea, uno ve un desarrollo más plano en los incumbentes a propósito de los impactos también de organización industrial en estos mercados y un crecimiento muy fuerte en el mundo fintech. Y la observación que quiero hacer yo ahí es que esto en realidad no es un excluyente. O sea, hay mucho actor, y acá, por ejemplo, el Banco Estado, que usa
a estos actores fintech para potenciar su oferta de remesa. Entonces, ese gráfico también, yo no sé a qué le atribuyen esa remesa, pero quiero hacer el punto también de que esto no es una dicotomía también, creo que ya hemos superado ese punto en el que era como mundo tradicional versus fintech, pero quiero hacer el punto ahí. Y con eso me acerco al segundo tema que pusiste, Alberto, en conversación sobre esta expansión de servicios financieros, que creo que es muy atendible el riesgo de arbitraje regulatorio. Me parece interesante que esta orquestación de productos financieros, si me permites ponerlo en términos positivos, apreciativos, era posible antes, ¿ya? O sea, nada de esta orquestación en que un dinero a la vista se mueva de manera más automática hacia un AGF o a un depósito a plazo, y esté conectado a un medio de pago, era posible antes también. Y creo que es interesante cómo nuevos actores aportan con innovación, y esa innovación sin duda que hay que mantenerla dentro del perímetro regulado. Y quiero decir también que esa orquestación se hace entre actores fintech y entre actores bancarios. Entonces, nuevamente vemos repetido esto, donde nuevos actores empujan la vara un poquito, pero colaboran con actores existentes para que esto realmente llegue a todo el mundo, ¿ya? Y con esto voy entonces a las TEF y en comercio, que creo que es el plato fuerte de los puntos, aunque lo pusiste al principio, ¿ya? Yo ahí, son dos preguntas, ¿ya? La primera es sobre la aparición del pago en comercio y de si hay un rol similar al adquirente, ¿ya? La pregunta es si es que son los iniciadores de pago de la ley FinTech los que toman ese rol o si el Banco Central lo ve como algo más amplio, ¿ya? Y lo pregunto porque el iniciador de pago de la ley FinTech, como más o menos uno divisa que queda bastante en lo digital, ¿ya? En el pago del e-commerce, y no tanto en el pago presencial. Y si uno mira los números del propio informe de pago, uno sabe que eso, aunque es creciente, acota también la inclusión. O sea, los pagos presenciales son más fuertes en ciertos segmentos de la población, menos fuertes en otros. Entonces, la primera pregunta es si hay espacio para más o es la iniciación de pago, el iniciador de pago, el rol que el Banco Central ve ahí. Y el segundo, a propósito que el crecimiento de pagos también, un poco haciendo una analogía aquí ya más patúa, ¿verdad? Con que el crecimiento de los prepagos se parece al crecimiento de los pagos en total. Creo que los prepagos también están siendo un driver en este crecimiento, y el acceso a infraestructuras es más limitado, ¿no? O sea, tenemos una ley de resiliencia financiera que permite cierta conexión para fines bien específicos. Y ahí un poco la pregunta va a conectar con el comentario de Gabriel, ¿no? O sea, ¿cómo le permitimos a estas entidades participar en cámaras que queremos que todas liquiden en Banco Central, cuando su acceso requiere, por ejemplo, una conexión SWIFT que no es tan natural para este segmento, ¿eh? Un banco necesita una conexión SWIFT para su operación. En cambio, un prepago es una discusión, además todos conocemos también lo desafiante del modelo de negocio de un prepago, como para sumarle costo, ¿eh? Y entonces ahí la pregunta, quizás en su formato más abierto, es cómo ven ese acceso a infraestructura para que no sean ciudadanos de segunda clase con participación indirecta siempre a estas cámaras. Y la segunda, ya más concreta, es que en este capítulo 3 de activos digitales y de moneda digital de Banco Central, si se ve la posibilidad de que una moneda digital mayorista sea esta bisagra entre un sistema LBTR accesible por todos los actores de mayor envergadura y que le permita también acceder a liquidaciones, por ejemplo, a los actores prepago, de manera que uno los tenga llegando a moneda de Banco Central, finalmente, a dinero de Banco Central, para operar pagos que ocurren en dinero privado. Gracias, súper buena la invitación a la exposición y a la universidad. No, súper breve, una reflexión nomás que creo que puede ser interesante abordar con mayor fuerza, no digo que no esté. En general, como un mercado de dos lados. Hemos desarrollado como el músculo de un brazo que es la parte de la emisión, ese mercado y todo, y el otro brazo está un poco menos, a pesar de que con 4 partes hay más adquirentes. Creo que es súper relevante mostrar las brechas que existen en ese ámbito, en el lado de la llegada a comercio. Y a pesar que el informe incluye algún número, 600.000, por ahí comercios que llega, yo creo que hay que fijarse ciertos indicadores, objetivos, hasta cuándo vamos a llegar, o sea, cuál es un éxito de cobertura de este mercado de 4 lados. Yo creo que un lado que conocemos menos del comercio, cuánto están operando, y creo que también hay fricciones por ese lado, ya lo vimos en el caso de aceptación de las tarjetas, era uno,
pero puede que existan otros más. No sabemos bien, yo creo, menos públicamente. Hoy día es súper claro, hay varios informes que hablan de cuánto se usa la tarjeta de débito, la de crédito, que cada chileno tiene 5 tarjetas o estamos en el 90 y tantos %. Creo que el lado 2, que es súper importante para que este bote reme parejo, ¿cierto? No solo con un brazo, está menos explorado. Y creo que también ahí hay trabas. Partimos con Transbank, yo me acuerdo se manejaban como 250.000, 300.000 comercios, hoy día se habla de 600.000, capaz que sean más porque también es difícil distinguir entre personas que son empresarios, que están hoy día emprendiendo. Creo que ese lado en el sistema de medios de pago es bien importante, y no es que esté instando al Banco Central a aumentar, Gabriel se va a poner contento ahí, pero el informe, pero creo que, por ejemplo, como la encuesta que se hace hoy día del uso de las tarjetas, a lo mejor mirar el otro enfoque de la aceptación o cómo se están usando en los comercios puede ayudar a destrabar muchos problemas que pueden haber para un desarrollo como lo tienen otros mercados. En el caso de Brasil, Pix es muy exitoso porque abre casi al 100% de la aceptación en la gente, ¿cierto? En la calle, en distintos medios de transporte, etc. Entonces, ese es un punto. Y lo segundo, una pregunta, reflexión, porque creo que hoy día las barreras fronterizas caen, ¿cierto? Los pagos son como que se distinguen, tenemos una regulación muy local, como que estuviéramos operando acá, y se han hecho esfuerzos importantes en transfronterizos, con las tarjetas, etcétera. Ahora van a estar por fintech, probablemente las remesadoras, alguna parte ahí. No sé si el Banco Central diagnostica que es suficiente el marco regulatorio para el tema de pagos transfronterizos. ¿Cuál es la brecha que ahí nos falta? Porque tenemos remesadoras, hay como un lado oscuro en la luna con los criptos, ¿cierto? Que aparentemente se utilizan mucho para las transferencias. Si uno ve los potenciales destinatarios, es natural, porque a veces el sistema bancario al otro lado probablemente los inmigrantes utilizan ese tipo de información. Entonces creo que el diagnóstico también ahí es muy importante para tener como una regulación más global respecto al transfronterizo. Esa es mi reflexión. Sí, bueno, por mi lado también agradecer la instancia de la universidad y al Banco Central, muy interesante. Yo tengo una pregunta muy breve, pero antes solo mencionar a propósito de lo que decía Luis, que justamente en ChilePay acabamos de hacer una encuesta para medir las preferencias de los comercios respecto al medio de pago digital, así que con la Cámara Nacional de Comercio, el fin de mes la vamos a estar presentando los resultados, así que va un poquito súper en esa línea. Yo tengo una pregunta muy breve, uno de los temas que no se abordaron hoy, que tiene que ver con el tema de recaudación tributaria. Nosotros en ChilePay nos preocupa particularmente la formalización de la economía, y en ese sentido vemos con interés que en el informe hay una sección que habla de esto. Y ahí la pregunta concreta que quería hacerte, Alberto, es respecto a una aseveración que se hace sobre que dice textual: la intervención regulatoria con objetivos específicos de aumentar la recaudación tributaria podría desincentivar el uso de medios de pago digitales. Y ahí claramente, obviamente usan el podría, y estamos todos atentos a ver, y sería interesante saber cómo eso se puede evaluar, qué cosas debemos estar mirando, y que realmente estas políticas que tienen efectos no deseados, ¿cierto?, que hemos hablado en nuestra mesa en ChilePay, sería interesante ver cómo se pueden abordar y medir. Gracias. Súper. La pregunta más difícil. Me quedan 5 minutos. Okay. ¿Qué? No, oye, mira, súper buenas las preguntas. Yo creo que apuntan como al centro de los temas. Primero, nosotros no vemos esta dicotomía fintech, mundo tradicional, como una competencia. Al revés, creemos que estamos totalmente de acuerdo con ustedes, que es lo que se ha producido una sinergia muy grande en esto. Quizás la sinergia más grande es que, tendo a pensar yo que muchas de las innovaciones que hemos visto en el mundo tradicional son gracias a que las fintech empezaron ¿verdad?, a aparecer, y eso es lo bueno de la competencia, y eso ha sido como el objetivo, ¿verdad?, de gran parte de lo que hemos hecho. Pero estamos de acuerdo que hay una complementariedad que es súper grande. De hecho, parte de lo que tú mencionabas, ¿verdad?, que siempre se ha podido ofrecer o conectar los pagos con otros tipos de servicios financieros, y eso es una cosa que hemos visto últimamente. Bueno, justamente es, ¿verdad?, lo que la competencia logra, y obviamente aquí actores gigantes, grandes como Mercado Pago o quizás Tempo, que ha logrado un tamaño bien grande, que está, ¿verdad?, en proceso de ser un banco, obviamente juegan un rol súper importante en movilizar esta industria y movilizar a todos. Entonces, sí, o sea, totalmente. Yo creo que esto es como resultado de un poco lo que hemos buscado, ¿verdad? Que haya más competencia, actores grandes, innovadores, y que valga la pena innovar. Eso, totalmente de acuerdo. Ahora, cosas más puntuales. El rol de los adquirientes.
Personalmente creo que sí hay un espacio para pensar en algo parecido a una renta adquiriente TEF. Yo creo que cuando uno quiere llegar al comercio presencial, es difícil, ¿verdad?, hacerlo. Ahora, no sé si eso quizás voy yo creo que sí, que es parte de lo que estamos... Eso te decía yo, o sea, Banco Estado te muestra, porque con la cantidad de gente que tiene, obviamente llegan los comercios y les dicen, mire, acá tiene un sistema nuevo, funciona, es barato. Qué sé. Entonces sí, yo creo que hay un rol súper importante para la adquirencia. De hecho, nosotros mismos hemos tratado de fomentar esto, no me gusta la palabra relajar la regulación, mejor adecuar la regulación para los subadquirientes, para los que son más chicos y que haya algo más de competencia. En pagos transfronterizos, ¿verdad? También está esta cosa de la adquirencia transfronteriza. O sea, hemos intentado ampliar los espacios para aumentar la competencia y probablemente el TEF, pero esto no es una cosa que es una política todavía que hayamos tomado como banco, pero yo sí creo que hay espacio y es muy importante cuando uno quiere pasar al mundo de comercio presencial. No obstante, sigue siendo cierto que los iniciadores de pago tienen un rol también fundamental acá, ¿verdad? De hecho, gran parte en el mundo, ¿verdad?, del pago con TEF está asociado a Open Banking y está asociado a los iniciadores de pago. Aquí nosotros tenemos todavía, nosotros como país, un camino que recorrer. La CMF, bueno, aquí que es más experto que yo en estas cosas, pero planteó un camino relativamente largo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una parte de ese camino, pero más bien hacia el final. Por eso no hemos participado tanto. Estamos igual participando en las mesas de conversación que la CMF armó sobre Open Finance y Open Banking. Pero podemos tener las dos. No es necesario tener una u otra. Yo creo que es un mundo donde compitan las dos. Las dos yo le tengo mucha fe a los iniciadores de pago y a Open Banking en general como una forma de aumentar la competencia. Y eso sí, cuando hemos ido a la práctica, uno se empieza a dar cuenta que hay un montón de dificultades que cuando uno mira esto a 20.000 pies suena súper bien, pero cuando uno se empieza a acercar a la tierra y ve la cantidad de ripios, cerros, montes, y se da cuenta que el camino es bastante más difícil, pero no es un camino que no se pueda transitar, es un camino que hay que saber transitarlo y yo creo que hay que hacerlo. Lo mismo con la ley de resiliencia. Hemos ido ¿cómo se llama?, avanzando en esto, hemos avanzado bastante comparado con lo que teníamos antes, pero siempre está esta trade-off entre, claro, uno quisiera bajar requisitos y aceptar a la mayor cantidad de gente posible en su LBTR, pero eso tiene también costo y tiene riesgo que hay que manejar. Entonces, encontrar el punto exacto. Entonces, bueno, ya pusimos las cámaras, ya hemos puesto a otras entidades que ya pueden ligar ahí, pero estamos súper conscientes que especialmente para algunos emprendimientos que son más chicos, le ha costado subirse al carro porque todavía tienen costos fijos que son más altos. Pero bueno, esto nos puede contar un poco más Shinkansen, por eso, pero desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? Es una cosa que estamos súper contentos que participen y que se logren incorporar, ¿verdad? Yo no estaba en la conversación, aquí Gabriel, ¿verdad?, ha estado más, pero hemos avanzado harto. Pero sí, hay un tema ahí que siempre hay un trade-off que no es fácil de manejar. Y de nuevo aquí me voy a mover una visión un poquito más personal, no necesariamente la posición del banco, pero cuando yo pienso en esto, creo que acá hay que empezar a buscar caminos un poquito distintos. Entonces, no necesariamente tiene que ser acceso tradicional al LBTR tradicional, hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la tokenización de activos, uno puede tokenizar, por ejemplo, PDVSA, ¿verdad? Y es una forma de acceder a dinero de Banco Central paralelo a un LBTR.
¿verdad? Son cosas que se discuten en Chile, se discuten en el mundo y que probablemente son las cosas que van a estar en la agenda hacia adelante. Porque, bueno, quizás el modelo de cámaras que tenemos es un modelo que para que tenga los estándares que queremos y las seguridades que queremos tiene que funcionar de esta manera y quizás no es suficientemente barato, ¿verdad?, para ciertos modelos de negocio. Pero hay otras maneras de acceder a dinero de Banco Central que hoy día la tecnología permite y que quizás son una solución. Pero son el tipo de cosas que estamos discutiendo pero tenemos súper claro que hay que apalancarse la tecnología también para ofrecer soluciones que pueden ser más adecuadas para otros. En ese sentido, no necesariamente es un CBDC mayorista, entendido así como se entiende en la literatura más como estrictamente, pero hay otras maneras, ¿verdad?, de generar acceso a dinero de Banco Central para liquidar y ahí obviamente yo creo que la tokenización es un camino muy interesante. No solamente por eso, porque creo que también puede servir para apalancar un montón de otros desarrollos en el mercado financiero asociados a tokenización de otro tipo de activos, pero que al final necesitan un dinero de Banco Central para hacer el settlement. Entonces creo que ahí también, no lo tocamos en la presentación de hoy día, pero hay todo un mundo de pagos mayoristas que, si ustedes me apuran, nuestro proyecto de CBDC, que partió con un foco mucho más minorista, se ha ido moviendo hacia una cosa más mayorista. Todavía estamos en una etapa súper inicial, nos hemos demorado quizá un poquito más de lo que pensamos, pero ya estamos en el proceso de partir pruebas de concepto. Y si bien a esta altura las cosas son tan generales que se pueden aplicar a mayorista y minorista, en el foco está más conectado con lo mayorista y eso es algo que en el mundo también se ha visto. No sé lo que pasa. Última cosa sobre lo de las leyes que aumentan la recaudación tributaria y su impacto en los pagos. Bueno, la misma discusión que tuvimos con los límites de los pagos en efectivo, pero llevada a otra área, ¿verdad? Nuestra preocupación acá no tiene que ver con que no sea bueno generar mecanismos que disminuyan la evasión, por el contrario, es estupendo, ¿verdad?, generar mecanismos que disminuyan la evasión, pero cuidado, si esos mecanismos terminan generando un movimiento afuera del mundo digital, va a ser mucho más difícil regular eso. Entonces nuestro punto ahí es cuidado, que al final hay que mirar el equilibrio general de este problema, no solamente una derivada. Y en el equilibrio general pueden haber elementos que al final hagan que el remedio sea peor que la enfermedad. En primer lugar, volver a agradecer a Alberto por la disposición de discutir casi 1 hora y media con nosotros estos temas hoy día. Felicitar al banco. Yo creo que el informe, la verdad, cumple con 2 objetivos claritos. Uno es entregar información para tener esta discusión y segundo, por lo que hemos visto acá, genera las discusiones que uno quiera estar teniendo en este tema, que es particularmente desafiante y dinámico, digamos, por lo equilibrio general y los efectos sobre distintos ámbitos. Claramente no agotamos los temas. Yo creo que hay varios que podemos ir discutiendo. Yo creo que toda la discusión de tokenización, que el capítulo que no mencionaste, la verdad que da para mucho. Hay todo un tema de ciberseguridad y en ese lado que quedó fuera, que creo que es muy relevante esta discusión. Y más bien creo que ahí queda, la verdad, la pelota quizá en el lado de nosotros como universidad, de seguir generando estos espacios para tener estas conversaciones entre la industria, los reguladores, los supervisores, para ir avanzando. Así que gracias a todos por venir hoy día en la mañana a la universidad. Gracias a Alberto y al Banco Central por la disposición. Que tengan un súper buen día. Chao. Gracias.